vivo en Argumentos, conversando con Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas, hablando acerca de esta dinámica entre Venezuela y Estados Unidos, y quedábamos conversando antes de la pausa acerca del tema de las sanciones. ¿Cómo continuaría esa dinámica entre Venezuela y Estados Unidos? Hay quienes dicen, bueno, quizás con esta nueva figura, ahora con Trump nuevamente en el mandato, quizás la dinámica pudiera cambiar, pero hay quienes también perfilan que quizás no. ¿Y cuál sería su perspectiva en torno a eso? Porque también hay que considerar que aunque si bien está en el tema de las sanciones, hay licencias que se han venido otorgando. Incluso hace unos días, el jueves, se renovaron algunas licencias de parte de la OFAC para algunas empresas que están trabajando con el tema de la industria petrolera. Entonces, ¿cómo usted también visualiza pues esa dinámica? Bueno, yo la veo así. Yo creo que el gobierno americano tiene la vía de las licencias. A mí me preocupa que la posición de Marco Rubio, bueno, ha sido siempre muy afincada en las sanciones. Incluso el año pasado dio una declaración que todavía la tengo por ahí guardada, donde casi amargamente se quejaba de que la política que estaban haciendo los BRIC, que le quitaba fuerza al dólar, así que, bueno, eso es otro tema, pero en todo caso hay una gran parte de la economía mundial que se está empezando a mover con monedas que no son el dólar. Entonces el dólar está pasando en ese grupo de países que son los BRIC a ser una moneda que está en cambio. Está avanzando hacia transacciones en yuanes, en rublos, etc. Entonces que eso debilitaba la posibilidad, decía Rubio, de aplicar sanciones para los Estados Unidos, y decía que bueno, que sin sanciones, algo así, pues que los Estados Unidos estaban perdidos. No recuerdo la expresión que usó. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que la vía es precisamente a través de la licencia. Yo no creo que vayan a eliminar las sanciones personales, pero sí las sanciones al aparato productivo venezolano, pero no solo porque el corazón de los países desarrollados se haya ablandado, que estén las lágrimas pues, de los pueblos del tercer mundo los hayan conmovido, sino que el problema de la migración económica se ha convertido en gravísimo, y sobre todo en el caso venezolano para los Estados Unidos. Entonces yo creo que ellos están pensando en términos estratégicos. Bueno, la única manera de parar este flujo de pobreza que emigra de esos países, en este caso Venezuela, es precisamente permitiendo, bueno, que se generen recursos suficientes para que la gente se quede ahí, sí, para que la gente sienta que tiene algún futuro. Si tú le niegas el futuro a un país, la gente se va para los Estados Unidos, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha promovido y va a promover en el pragmatismo de Trump la posibilidad de una amortiguación de la política de sanciones. Claro, y que también parte de esa política de sanciones, cómo se vayan dando los entendimientos entre ambos países. Hay quienes también perfilan que, bueno, hay acuerdos que se pueden ir logrando para el próximo año y que en eso pues juega un papel importante cómo quedan las sanciones, las licencias, lo que se sigue otorgando, porque por ejemplo esta que renovaron estará hasta mayo del 2025, entonces cada uno tiene como su fecha y ahí se van dando los periodos. Claro, sí, las están haciendo como a prueba. A ver cómo reacciona Venezuela frente a esa apertura que hay en materia de sanciones. Y yo creo que el gobierno no tiene otra sino que aprovecharlo. Por ejemplo, hoy o ayer vi que Trump le dio una velada amenaza a México, porque la economía mexicana, la canadiense y la americana están imbricadas en lo que se llama la NAFTA, ¿no? Tratado de Libre Comercio del Norte. Entonces, la economía y México ha progresado en estos últimos 20 años de una manera espectacular gracias a esa relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Entonces, ayer dijo, no sé si lo dijo Trump o se lo atribuyen o lo dejó colar, que le va a imponer sanciones a la producción de México, aranceles de 20%, si no resuelven el problema de la migración. Bueno, eso es una alarma importante porque eso desbarata el desarrollo, el crecimiento económico que le permitió a López Obrador ganar como ganó las elecciones últimas. Y es que justamente también ese tema de las migraciones ha sido uno de
de esas promesas o de ir avanzando en el tema migratorio y que, bueno, también influye con la dinámica venezolana. También, ¿cómo evalúa esas medidas que van a aplicar para el tema migratorio? Bueno, eso hay que verlo porque hay que verlo en el sentido de que el gobierno está compelido a tomar medidas para contener la migración a cambio de la apertura o la caída de algunas sanciones. Es decir, es una prueba para el gobierno cumplir ese convenio, como va a ser también para México, para los países de Centroamérica. Es decir, están obligados los gobiernos del caso a resolver el problema o por lo menos a amortiguarlo, porque es que lo que estamos viviendo nosotros es una cosa inédita, la manera como lo que se ha convertido, el nudo de Darién, el tapón de Darién es un fenómeno digno de un gran estudio. Eso se ha convertido en una muchedumbre permanentemente yéndose por ahí. Ahora, nadie puede pensar que los países no pueden impedir eso, porque si alguna cosa es difícil, atravesar el tapón de Darién. Sin embargo, los gobiernos no hacen nada. Bueno, creo que el gobierno americano está presionando para que hagan. Sí, no, y que esa es la política que pues ha de alguna forma llevado adelante. Incluso eso generaba incertidumbre entre algunos de los venezolanos preguntándose, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos que están como migrantes en este país norteamericano? ¿Qué va a pasar con algunas medidas? Y genera como esa incertidumbre porque, bueno, de acuerdo a las políticas y lo que ha anunciado el tema no es que vayan migrantes, sino que lo hagan de la forma legal. Bueno, es que Trump anunció, bueno, no sé si fue Trump o fue alguien de su equipo, ¿no? Que dijo que bueno, sí que Estados Unidos no está cerrado. Ahora tampoco, es que eso nunca se había visto, eso es una cosa de los últimos 15 años, que lleguen masas de inmigrantes a países sin papeles, sin identificación, sin nada. Esa es una de las perversiones que estamos viendo de esta etapa posmoderna de la humanidad, que ahora parece que es obligatorio recibir a gente sin siquiera chequear quién es, que es lo que está pasando también en España, en Francia, en Alemania. En Suecia, por ejemplo, la situación es intolerable. En Suecia la invasión de migrantes ilegales ha hecho que a diario hay 60 tiroteos en lo que era el paraíso del mundo, que era Suecia. 60 tiroteos, explosiones de bombas, atentados. Si se ha convertido en un país absolutamente tercermundista, después de ser el modelo económico del mundo. Bueno, eso no es tolerable ni para ningún gobierno. Así que los gobiernos tienen que prestarle atención a eso. Claro, y también desde los mismos gobiernos donde están esos migrantes. Por ejemplo, también las medidas que se aplicarían desde el gobierno venezolano. Por ejemplo, la Pero por atención que se le supuesto, dé claro, a los migrantes. claro, en el caso, por ejemplo, de Europa, que está tomada por los inmigrantes de los países musulmanes, pues es muy difícil establecer convenios con esos países, ¿no? Pero bueno, fíjate lo que pasó el año pasado en Francia. Fueron una semana de desastres, de un levantamiento general y de crímenes de todo tipo. Ahora, nadie puede invocar que eso está bien, eso está muy mal. Eso no puede ocurrir y ningún gobierno debe permitir que eso pase. Bien, y también en favor de los migrantes está el tema de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. El tema de quienes están allá y también necesitan tramitar algunos documentos y se les hace difícil realizar esos trámites. Y no solamente quienes están en Estados Unidos, sino también en otros países donde las relaciones con estos gobiernos pues no se mantienen. Entonces eso también dificulta para esos Pero es que migrantes los pues, ese grandes proceso. países se han construido con la emigración. Bueno, vamos a hablar de los Estados Unidos, ¿no? Quien haya visto la película El Padrino sabe que Estados Unidos se construyó a principios de siglo, bueno, y en el periodo anterior, pero a principios de siglo fue muy violenta la entrada de italianos, de europeos, de suecos, de noruegos, de irlandeses que llegaron allá, pero no era una migración que llegaban en pateras y corriendo por las calles, sino que eran sometidos a exámenes médicos y los tenían en cuarentena cuando algunos, por ejemplo, a Vito Corleone, que estaba pequeñito cuando llegó, lo sometieron a una cuarentena de 40 días en reposo porque está enfermo. Es decir, el problema no está en la migración, el problema es que la migración tiene que tener como todo un mínimo de control sanitario, político, judicial, etcétera, etcétera. Bueno, Argentina también, Argentina llegó a ser el país más desarrollado del mundo, casi, hasta los años 20 del siglo pasado. Bueno, y se construyó
con inmigrantes. De hecho, hay un mamador de gallo que dice que un argentino fue, como ellos son tan modestos, fue para Italia y estaba impresionado que haya muchos apellidos. En Italia había muchos apellidos argentinos. Los argentinos se llamaban todos, los italianos se llamaban todos con apellidos argentinos. Bueno, claro, la migración de esos países hacia Argentina fue lo que permitió el crecimiento explosivo de ese país. Ahora también una invasión, una migración cuidadosamente mantenida. Claro, y en ese sentido es eso, esas medidas también que permitan que esa migración pues tenga acceso a tramitar también sus documentos, Claro, que sea a legal. que les llegue, y a que les llegue también su Claro. pasaporte, en este caso de quienes venezolanos que están también fuera de Venezuela. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Carlos Raúl Hernández. Ya venimos.